La biblioteca de la mansión de papá nunca había parecido tan opresiva. Era un espacio que él había diseñado para imponer respeto, con sus estanterías de caoba oscura que se alzaban hasta el techo, repletas de volúmenes antiguos encuadernados en cuero gastado. El aire, denso y cargado con el perfume rancio del papel viejo y el luto formal que todos llevábamos, se sentía pesado, como si cada partícula estuviera absorbiendo la tensión que emanaba de la docena de familiares reunidos. Estábamos allí, sentados en sillones de terciopelo verde musgo que picaban, esperando la lectura del testamento, el evento que, sabía, sellaría mi destino familiar y social. Yo estaba sentada en la esquina más alejada, sintiendo el escrutinio silencioso de cada pariente, especialmente de tía Sofía, la matriarca cuya mirada inquisitiva era más pesada que las cadenas de oro que usaba en el cuello. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Federico, mi padre, y el dolor de su pérdida se mezclaba con una punzada persistente de ansiedad. Durante años, fui la hija menor, la sombra, la que nunca alcanzó la aprobación que Mark, mi hermano, acaparaba sin esfuerzo. Para Mark, yo era solo un inconveniente, un gasto, la soñadora, que no se había dedicado a los negocios familiares como él. Él siempre había sido el heredero obvio, el favorito, el que papá exhibía con orgullo en cada junta directiva, mientras que yo era relegada a la posición incómoda de la pariente que necesitaba apoyo. Ese desprecio silencioso, esa etiqueta de ser una carga, se había incrustado en mí como una astilla invisible, pero profundamente dolorosa, que llevaba años carcomiéndome por dentro. El abogado, el señor Gutiérrez, un hombre pequeño y meticuloso, con gafas de montura fina, carraspeó, rompiendo el silencio sepulcral. Abrió la carpeta de cuero negro, desplegando los folios con una solemnidad casi litúrgica. Mark estaba sentado frente a mí, su postura impecable y su rostro, una máscara de serena anticipación, pero en la comisura de sus labios, pude detectar un leve rastro de triunfo, una certeza que me heló la sangre. Sabía que Mark había estado muy cerca de papá en los últimos meses, especialmente cuando la salud de Federico había decaído rápidamente, y la sensación de que mi hermano había estado maniobrando en las sombras, era una sospecha constante que no me había dejado dormir desde la muerte de papá. El señor Gutiérrez comenzó a leer las formalidades, la larga lista de activos, propiedades y la filosofía paternal sobre la continuidad del legado. Los nombres de mis primos y tíos fueron mencionados brevemente para legados menores, joyas o acciones, que apenas representaban una fracción de la fortuna familiar. Luego llegó la sección principal, el grueso de la herencia, que se dividiría entre Mark y yo, sus únicos hijos directos. La sala se tensó aún más. Mark enderezó su corbata, su barbilla levantada, como si esperara la ovación que acompañaría su nombramiento como custodio principal del imperio. A mi hijo mayor, Mark, a quien confío la dirección de la empresa y la preservación de nuestro apellido y prestigio social, le lego el 70% de todos mis bienes, incluyendo la totalidad de las acciones de la compañía principal, la casa de campo, y la colección de arte de la bóveda principal, leyó el abogado con voz monótona. 70%. Era lo esperado, aunque la cifra me picó, pero luego vino la revelación que golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, una cláusula que me hizo sentir el escalofrío de una traición directa. En cuanto a mi hija Elena, continuó el señor Gutiérrez y la pausa antes de mi nombre fue un abismo de anticipación. Le lego una asignación anual fija, administrada por Mark, y un apartamento en la ciudad, con la estipulación de que cualquier uso de los fondos excedentes deberá ser previamente aprobado por la junta directiva y mi hijo mayor, Mark, para evitar la dilapidación de los recursos familiares en empresas frívolas o innecesarias. El shock fue físico. Mi herencia no era una porción, sino una pensión condicionada, tutelada, controlada por la persona que más me despreciaba en el mundo. El cita al apartamento en la ciudad, era el viejo estudio de soltero de papá, no la casa que había soñado. Era en esencia, ser desheredada sin decirlo abiertamente, reducida a una dependiente perpetua bajo la vigilancia de mi hermano. Sentí el rubor subir a mi rostro, no por la pérdida del dinero, sino por la humillación pública que implicaba esa dependencia, la validación de la narrativa de que yo no era capaz de manejar mi propia vida. Mientras el abogado se ajustaba las gafas, visiblemente incómodo con la reacción silenciosa de la sala, Mark se levantó. Su movimiento fue calculado, lento, como un depredador asegurando su territorio. Llevaba un traje de lana fría perfectamente entallado que acentuaba su figura autoritaria. Me miró, y no había ni un ápice de simpatía en sus ojos claros, solo esa burla fría y ancestral que me había acompañado desde la infancia. Con todo respeto al señor abogado, creo que esta estipulación requiere un contexto para la familia, declaró Mark, su voz resonando con autoridad en el silencio de la biblioteca. Se dirigió a la tía Sofía y al resto de los presentes,
ignorándome por completo, como si yo no fuera más que un mueble en la habitación. Sé que algunos de ustedes pueden encontrar injusta la disparidad en las herencias, pero papá y yo discutimos esto largamente en los últimos meses de su vida. Él estaba profundamente preocupado. Se acercó a la chimenea apagada, apoyando una mano en el mármol tallado, adoptando la pose del hijo responsable y afligido. Papá era un hombre de negocios. Valoraba el esfuerzo, la dedicación, y sobre todo, la seriedad. Y seamos honestos, la trayectoria de Elena no ha reflejado eso. Mientras yo me dedicaba a duplicar el capital familiar, ella se dedicaba a sus proyectos artísticos, que nunca generaron ingresos, o a viajar sin un propósito claro, drenando constantemente los recursos que debían invertirse en el futuro de la compañía. Cada palabra era un puñal afilado que se enterraba en mi orgullo. La humillación se estaba volviendo tangible, un peso físico sobre mis hombros. Podía sentir las miradas de juicio de mis primos. Mi visión se nubló ligeramente por la rabia y el dolor acumulados de años, pero me obligué a mantenerme quieta, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, para no darle a Mark la satisfacción de verme derrumbarme. Mark continuó, su tono volviéndose más condescendiente y filoso. Esta cláusula no es un castigo, es una protección. Es la forma en que papá se aseguró de que el patrimonio no fuera desperdiciado por alguien que, a lo largo de su vida, ha demostrado ser una aprovechada. Una dependiente. Ella siempre ha esperado que el resto de la familia la rescate, que la fortuna de papá solvente sus caprichos. Mark hizo una pausa dramática, buscando el asentimiento de tía Sofía, que mantenía su rostro impasible, aunque su apretón en la empuñadura de su bastón se hizo más firme. Papá, en su sabiduría final, dictaminó que solo a través de la supervisión estricta se aseguraría que Elena tuviera lo suficiente para vivir cómodamente, sin la posibilidad de dilapidar lo que a él tanto le costó construir, concluyó Mark, volviendo su mirada hacia mí. Había un brillo peligroso en sus ojos, la culminación de años de rivalidad y resentimiento. Él acababa de humillarme frente a toda la familia, acusándome de ser una aprovechada que merecía ser desheredada, validando completamente la decisión de papá, y cimentando su propia imagen como el hijo virtuoso y protector del legado. La sala quedó en un silencio tenso e incómodo. El abogado evitó el contacto visual, y tía Sofía, aunque no sonrió, tampoco me defendió. Ese silencio era la confirmación. La familia creía la narrativa de Mark. Creían que yo era una carga. El dolor invisible que había soportado durante años, la sensación de no ser suficiente, de ser una decepción, estalló en ese momento. Sentí que se me cortaba la respiración. Y por un instante, quise gritar, levantarme y desmentir cada una de sus crueles acusaciones, pero la experiencia me había enseñado a tragar la bilis. En ese instante de profunda humillación, mientras Mark se regodeaba en su victoria y el silencio de la sala me ahogaba, recordé la noche en que papá firmó esa revisión del testamento. Recordé la desesperación en sus ojos, el temblor de su mano, y la voz baja y autoritaria de Mark en el fondo, exigiendo que se asegurara la protección de los activos. Ellos creían que yo me quedaría callada, que aceptaría mi rol de dependiente patética. Lo que nadie sabía, lo que Mark jamás se atrevería a imaginar, era que yo había guardado en secreto una prueba de la verdadera naturaleza de esa última voluntad de mi padre, una prueba que pondría al descubierto la manipulación y la coacción. Mientras Mark regresaba a su asiento, con la suficiencia de quien ha ejecutado una sentencia justa, sentí que la humillación pública había llegado a su punto máximo, había tocado fondo. Pero en lugar de quebrarme, una calma fría se apoderó de mí. Las palabras de Mark eran veneno, pero habían activado una determinación de acero, que se había forjado en años de desprecio silencioso. Había llegado el momento de dejar de ser la víctima silenciada. Me acomodé en el sillón de terciopelo, sintiendo el peso de un pequeño dispositivo de grabación oculto en mi bolsillo, el único objeto que me quedaba, y que representaba mi verdad. Mark había terminado su actuación. Ahora era mi turno. El silencio era total, esperando que yo reaccionara, que llorara o que me rindiera. Pero yo solo estaba esperando el momento oportuno para revelar la verdad que él había intentado enterrar bajo mentiras. 20.092 caracteres. Mientras Mark regresaba a su asiento, con la suficiencia de quien ha ejecutado una sentencia justa, el leve crujido del cuero bajo su peso sonó como el cierre definitivo de una caja fuerte. Había tocado fondo. El peso de la humillación pública había alcanzado su masa crítica. Un momento de quiebre psicológico donde el dolor ya no era solo una emoción interna, sino una presión física insoportable. Él se reclinó, cruzando el tobillo sobre la rodilla, el patrón de su calcetín de seda visible bajo el pantalón perfectamente planchado, una imagen de triunfante complacencia. Podía sentir su respiración lenta y medida,
la de alguien que acaba de terminar un trabajo arduo y bien remunerado. La biblioteca, que ya era un mausoleo de ambición y recuerdos, se había convertido en un ring de boxeo donde solo uno había sobrevivido. El aire permaneció inmóvil, espeso, cargado con el polvo fino de siglos de papel viejo, y la fragancia amarga del café que nadie se había atrevido a tocar. El silencio que siguió a las palabras de Mark no era respeto, era la estupefacción ante la crueldad descarada. Todos esperaban mi reacción. El llanto silencioso, el colapso contenido, la rendición patética que confirmaría, de una vez por todas, que papá y Mark tenían razón. Mis manos, entrelazadas en mi regazo, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sentía el ligero raspado del terciopelo musgoso contra la piel de mis antebrazos, una textura molesta que anclaba mi conciencia en el presente. Mark había usado el veneno, sí, pero su ataque frontal había servido para cauterizar la herida abierta de mi dolor. En lugar de quebrarme, una calma terrible y helada se apoderó de mí. Era la claridad implacable que solo llega cuando se agotan todas las opciones de retirada. La determinación, forjada en años de desprecio silencioso y la constante necesidad de justificar mi existencia, se había convertido en una lámina de acero bajo mi piel. Había llegado el momento de dejar de ser la víctima silenciada. Me acomodé en el sillón. El pequeño dispositivo de grabación, que se sentía fresco y duro contra la palma de mi mano oculta en el bolsillo de mi falda de luto, era mi único testigo, mi salvavidas, mi martillo. Había conseguido esa grabación 3 días antes de que papá muriera, en una visita furtiva al ala de la mansión donde Mark lo había aislado bajo el pretexto de cuidados intensivos. Recordé el olor antiséptico y el susurro ronco de papá, su voz casi irreconocible por la enfermedad y el miedo. Había sido una confesión apresurada, una súplica disimulada, un intento desesperado de corregir el error que Mark le había forzado a cometer. No es lo que quiero para ti, Elena. Mark me ha presionado. Tienes que entender. Esa frase era la llave. No era solo la manipulación. Era la coacción, la evidencia de que Mark había abusado de la debilidad física y mental de papá. Si revelaba esa verdad, no solo recuperaría mi herencia, sino que destruiría la impecable fachada de Mark. El señor Gutiérrez, sintiendo el peso muerto del silencio y el evidente fracaso de la formalidad, carraspeó nuevamente, un sonido débil en el vasto espacio. Bien, dijo el abogado, ajustándose las gafas con manos temblorosas. Su incomodidad era palpable. Era un profesional acostumbrado a los dramas de la élite, pero la crueldad abierta de Mark lo había perturbado. Habiendo leído y contextualizado los términos principales, y respetando la voluntad final de don Federico, solo queda. El señor Gutiérrez miró hacia Mark, buscando una señal de que podía proceder a las firmas o al cierre. Mark asintió con un movimiento imperceptible de la cabeza, su barbilla aún elevada, disfrutando de los últimos segundos de mi supuesta derrota. Solo queda, repitió el abogado, mirando hacia mí con una mezcla de lástima profesional y prisa por terminar. Que la señorita Elena acuse recibo y acepte las condiciones establecidas en este testamento, incluyendo la asignación y la supervisión de los fondos por parte del señor Mark y la junta directiva. Esta era la señal. Tenía que hablar antes de que la oportunidad se esfumara bajo la pila de documentos legales. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante, una serpiente esperando a que el ratón se rinda. Su expresión era de paciente superioridad. Estaba esperando una protesta emocional, un arrebato de indignación, que él pudiera descartar con una mirada o una frase condescendiente. Levanté la cabeza. Mis ojos se encontraron con los suyos por primera vez desde que él había empezado su discurso difamatorio. No había lágrimas, ni rabia visible, solo una quietud tan profunda que debió parecerle antinatural. Acepto las condiciones, dije, y mi voz era baja, pero clara, proyectándose con una resonancia inesperada en el silencio de la biblioteca. Un murmullo casi inaudible recorrió a los primos y tíos reunidos. Mark parpadeó, una microexpresión de sorpresa al ver que no había resistencia dramática. Sin embargo, continué, manteniendo mi tono uniforme, como si estuviera comentando el clima. Me gustaría solicitar una aclaración formal, señor Gutiérrez, una que concierne a la filosofía paternal sobre la continuidad del legado. El abogado se puso visiblemente más nervioso. Señorita Elena, los términos del testamento son bastante claros. No hay ambigüedad legal sobre su asignación tutelada. No dudo de la claridad de los términos escritos en el papel que usted sostiene, repliqué, mi mirada fija en Mark, que ahora había borrado su sonrisa y observaba con cautela, sintiendo que algo se desviaba del guión. Dudo de la claridad del proceso. De la voluntad. Específicamente, en referencia a la sabiduría final de mi padre, de la que mi hermano acaba de hablar con tanta elocuencia. Mark intervino de inmediato.
Su tono ya no era de triunfo, sino de molestia. Elena, no tenemos tiempo para tus juegos. La voluntad de papá es final, y está firmada. Es una pérdida de tiempo debatir sobre su salud mental en sus últimos días, o intentar retorcer sus intenciones para justificar tu ineptitud financiera. Mi tía Sofía, hasta entonces un monumento silencioso de juicio, finalmente emitió un sonido. Un suave golpe de su bastón contra la alfombra persa. Un aviso de que el espectáculo estaba tardando demasiado. Por supuesto, Mark, no tengo intención de debatir sobre la ineptitud que tú tan hábilmente me has atribuido delante de nuestra familia. Le concedí la palabra, hábilmente, cargada de un sarcasmo tan fino que solo él lo habría captado como un insulto directo. Pero dado que esta cláusula de supervisión es la única sección del testamento que impone una condición tan rigurosa y humillante a un hijo directo, creo que es mi deber, como hija de Federico, asegurarme de que esta decisión fue tomada libre de cualquier interferencia o coacción. La palabra coacción resonó como un disparo. El rostro de Mark se puso rígido, su piel tirante sobre los pómulos. Se levantó de nuevo, pero esta vez su movimiento no fue fluido y calculado. Fue brusco, impulsivo. ¿Estás insinuando que yo manipulé a papá? Siseó, manteniendo la voz baja para que solo nosotros dos y el abogado escucháramos la amenaza. Insinuar es un arte que tú manejas mejor que yo, Mark. Yo prefiero la evidencia directa, le dije, y en ese momento, mi mano salió lentamente del bolsillo. Sostuve el pequeño dispositivo de grabación entre el pulgar y el índice. Un rectángulo negro y anodino que, sin embargo, magnetizó la atención de la sala. El abogado palideció visiblemente. Mark se quedó de pie, observando el objeto. Su mente, habituada a reaccionar rápido, estaba procesando la amenaza. ¿Qué podía haber grabado? ¿Una discusión? ¿Una queja? Seguramente no algo que pudiera desafiar un documento notariado. ¿Qué es eso, Elena? ¿Una de tus baratijas artísticas? Esto es un asunto legal serio. Se burló, tratando de recuperar el control, pero el temblor en el borde de su voz lo traicionó. Es la verdadera voz de papá, respondí, sintiendo cómo el pulso me latía fuerte en la sien. Era el momento de soltar la flecha. La rabia acumulada de los años me dio la fuerza para apretar el botón de reproducción, apuntando el dispositivo hacia el centro de la habitación. Un zumbido inicial de estática, luego el sonido de un aparato de respiración artificial, seguido por un susurro débil pero inconfundible. La voz de Federico, mi padre. La sala, que ya había estado tensa, se congeló por completo. El señor Gutiérrez se llevó una mano a la boca. Tía Sofía entrecerró los ojos, su atención ahora totalmente capturada por el sonido que venía del pequeño aparato. La grabación comenzó a sonar, amplificada solo lo suficiente para llenar el espacio íntimo de la biblioteca con una verdad que nadie quería escuchar. Voz de Federico, tos seca, respiración entrecortada. Mark me lo prometió. Dijo que era la única forma de proteger a la compañía. Me dijo que si no firmaba esa revisión, los acreedores se abalanzarían sobre Elena. Que ella no sería capaz de resistir la presión. Pero yo sé que ella es más fuerte de lo que él cree. Mark se abalanzó hacia mí. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo, Elena!, gritó, su compostura finalmente hecha añicos. Su rostro estaba descompuesto, una máscara de furia y terror. Me mantuve firme en mi sillón, mi cuerpo un ancla inamovible. No, la familia necesita entender la filosofía paternal, dije, con una calma que lo desarmó. Voz de Federico. La verdad es que le tengo miedo, Elena. Mark es ambicioso. Demasiado. Quería todo. Me dijo que si le dejaba el 70% y te ponía bajo su tutela, se aseguraría de que tu arte no fuera una distracción. Me dijo que si no lo hacía, él mismo impugnaría el testamento, alegando mi incapacidad. El impacto de las palabras en la sala fue sísmico. Mark no solo había manipulado la herencia, había usado la amenaza de una batalla legal y la humillación pública para forzar a papá, debilitado y moribundo, a firmar la revisión. Era coacción en su forma más pura y despreciable. Mark, al darse cuenta de la gravedad de la situación y la traición que la grabación revelaba, se detuvo a medio camino. Su rabia se transformó en una desesperación calculada. Miró al señor Gutiérrez, buscando ayuda, pero el abogado se había encogido en su asiento, con los ojos cerrados, como si deseara desaparecer. Voz de Federico. La humillación que Mark había orquestado no era solamente financiera, era una demolición pública de mi valor. Una sentencia que dictaba que mis últimos años dedicados al cuidado de papá no habían sido más que un acto hipócrita de conveniencia. Escuchar esa palabra, aprovechada, resonando en la biblioteca bajo la atenta mirada de tía Sofía, cuyo juicio era la ley en esta familia, me quemó la garganta, dejándome sin aire, pero no sin voluntad. Mientras Mark se regodeaba en su victoria, con esa sonrisa de superioridad que siempre había usado para minimizarme,
Mi mente no estaba en el presente opresivo de la caoba y el luto, sino en un pasado reciente, en las últimas semanas de vida de Federico. Recordé con una claridad dolorosa cómo la enfermedad había consumido a papá, no solo su cuerpo robusto, sino también su capacidad de resistir la presión implacable de mi hermano. Yo sabía, desde el momento en que Mark se instaló temporalmente en la casa hacía 6 meses, que su presencia era la de un buitre, paciente y calculador, esperando el momento justo para reclamar su presa. Papá, en sus momentos de lucidez, había intentado protegerme, susurrando promesas rotas de que su testamento siempre aseguraría mi futuro. Pero su debilidad física y mental lo había convertido en arcilla blanda en las manos de Mark. Mark, el hijo mayor, el supuesto heredero natural del imperio familiar, había utilizado todos los mecanismos de manipulación emocional posibles. La culpa sobre los errores pasados de papá, el deber hacia el legado, que solo él, Mark, podía gestionar correctamente, y la eterna acusación de que yo, Elena, era demasiado frágil e inexperta para manejar cualquier cosa de valor. La escena que grabé en secreto ocurrió un martes por la tarde, unas 10 semanas antes de que Federico muriera. Yo estaba subiendo las escaleras con una taza de té de hierbas para papá, quien se había recluido en su estudio privado, un santuario que Mark había invadido con la excusa de revisar documentos fiscales. La puerta estaba entornada. No se oían gritos, lo cual era más aterrador que cualquier confrontación abierta. Era el tono de voz de Mark, bajo, melifluo, inyectando veneno con cada sílaba. Me detuve en seco, el vapor del té escaldándome los dedos, incapaz de moverme, como si mis pies estuvieran anclados al mármol frío del pasillo. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que el sonido alertara a Mark de mi presencia. Mark hablaba sobre los anexos del testamento, sobre las propiedades que debían ser liquidadas para evitar que Elena las despilfarrara en frivolidades. Pude oír el murmullo débil y agonizante de papá, una protesta ahogada que Mark cortó con la autoridad de un inquisidor. Padre, seamos realistas. Elena nunca ha tenido la disciplina para manejar grandes sumas. Siempre dependió de usted. Y además, ¿quiere realmente legar activos tan valiosos a alguien que ni siquiera se tomó la molestia de intentar hacer una carrera seria? Es un riesgo para el patrimonio. Es mi deber proteger su legado, no el capricho sentimental de Elena. Sentí que la sangre se me helaba. La mentira era tan vil, tan descarada, que me impulsó a actuar instintivamente. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi bata, temblando visiblemente. No lo hice para confrontarlo. Sabía que Mark me destruiría si lo hacía. Lo hice por un impulso desesperado de documentar la podredumbre. Sin pensarlo 2 veces, abrí la aplicación de grabación de voz, presioné con acento agudo el botón rojo, y lo dejé caer suavemente en el hueco de un jarrón chino macizo que adornaba la mesita del pasillo, justo fuera del campo de visión de la puerta. El micrófono, aunque distante, era sorprendentemente sensible. Me alejé, regresando a la cocina, fingiendo buscar hielo, mientras mi alma se quedaba atrapada en ese pasillo, escuchando, a distancia, cómo Mark desmantelaba sistemáticamente la voluntad y la dignidad de Federico. Esa grabación de 15 minutos se convirtió en el secreto que me consumió. No era solo una prueba de la coacción, era la voz de mi padre, prisionero de su propia debilidad y del cinismo de su hijo mayor. Guardé el archivo bajo varios nombres cifrados, sintiendo el terror constante de que Mark lo descubriera. Sabía que si lo hacía, Mark no solo me desheredaría, sino que me echaría de la casa de por vida, destruyendo mi reputación y mi paz. El miedo de revelar la verdad era inmenso, pero el dolor de ser silenciada y humillada por años, solo para ver mi último refugio arrancado de mis manos, era un dolor que superaba cualquier temor. Volviendo al presente, el abogado seguía leyendo las cláusulas humillantes, pero el foco ya no estaba en el papel sino en Mark. Él estaba de pie, dominando la sala, sus ojos fijos en mí con una expresión de triunfo salvaje. Y por supuesto, Mark interrumpió al abogado con una teatralidad innecesaria, dirigiéndose a la familia reunida. Tal como era la voluntad real de papá, la mínima asignación a Elena es más que suficiente para alguien que nunca ha hecho nada más que vivir a costa de otros. Es justicia, es orden. Su voz era fuerte, resonante, y cada palabra era un golpe dirigido a mi pecho. La sala, ya tensa, se hundió en una incomodidad palpable, pero nadie, ni siquiera tía Sofía, se atrevió a contradecirlo. Mark tenía el poder ahora. Sentí las miradas de lástima de mis primas, los juicios silenciosos de los tíos que siempre creyeron que yo era un alma perdida, y la profunda decepción en los ojos de tía Sofía. Ella no me había humillado con palabras, pero su silencio, su asentimiento tácito a la narrativa de Mark, era un peso insoportable. En ese instante, mientras Mark sonreía,
y el abogado se aclaraba la garganta para continuar con la lectura de los bienes que ahora serían suyos, supe que no podía permitir que esto terminara así. Si yo salía de esa biblioteca sin luchar, si aceptaba el papel de víctima patética que Mark me había asignado, no solo perdería los bienes materiales, sino mi propia identidad y la dignidad que tanto me había costado mantener en secreto. El dolor acumulado de años de desprecio silencioso se condensó en una energía fría y resolutiva. Era ahora o nunca. El secreto que había guardado durante meses se sentía como una bomba a punto de explotar. Y ya no me importaban las consecuencias. Mark podía ser poderoso, pero la verdad tenía una fuerza destructiva que él no podía controlar. Mis dedos se movieron instintivamente hacia mi bolso de mano, un accesorio modesto que contrastaba con la opulencia de la sala. Había venido preparada, no por dinero, sino por la posibilidad de que Mark intentara hacer exactamente lo que estaba haciendo. Dentro del bolso, debajo de una cartera y un pañuelo de luto, estaba el pequeño proyector portátil. Era diminuto, apenas más grande que un teléfono, con un acabado de metal frío al tacto. También llevaba conmigo un pequeño altavoz de alta fidelidad, para garantizar que la voz de mi padre y la coacción de Mark resonaran en cada rincón de la biblioteca. Mi corazón, que antes latía desbocado por el pánico, se calmó de repente, reemplazado por una quietud helada y peligrosa. La decisión estaba tomada. Mark, absorto en su victoria, ni siquiera me estaba mirando. Estaba disfrutando del silencio sumiso de la audiencia. Con todo respeto, Mark, mi voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, se alzó, cortando el aire denso de la biblioteca como un cristal. Todos los ojos se giraron hacia mí, asombrados de que la aprovechada se atreviera a hablar. Mark detuvo su pose, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de impaciencia. Elena, no tenemos tiempo para tus dramas. El testamento es legal, está sellado. Acepta tu parte y compórtate. Me levanté lentamente de mi silla de cuero, ignorando la advertencia. La tela de mi vestido de luto rozó el terciopelo del asiento. Un sonido suave, pero en ese silencio cargado, sonó como un estruendo. Mark me miró con desprecio, listo para aplastarme verbalmente. No es un drama, Mark, repliqué, mi voz ahora firme, resonando con una autoridad que no había conocido en años. Es el momento de revelar la verdad sobre cómo convenciste a papá de cambiar, su voluntad real, como tú la llamas. Sentí la tensión aumentar exponencialmente. Tía Sofía frunció el ceño, el abogado se quedó rígido, y Mark palideció ligeramente, aunque rápidamente lo cubrió con rabia. ¿Qué estás insinuando, Elena? Estás difamando a nuestro padre y a mí en su propio velorio. Esto es inaceptable, gritó Mark, dando un paso amenazante hacia mí, su rostro enrojeciendo. Siéntate inmediatamente o juro que te sacaré de aquí a la fuerza. Sus palabras eran una advertencia clara de la violencia verbal que siempre usaba para silenciarme, pero esta vez, su amenaza no tenía efecto. Yo ya estaba más allá del miedo. Mi mano salió del bolso, no con un arma, sino con el pequeño proyector. El metal brilló bajo la luz tenue de la lámpara de araña. Lo coloqué sobre la mesa auxiliar con una precisión calculada. Con la otra mano, saqué el pequeño altavoz. El movimiento fue lento, deliberado, y capturó la atención de todos, incluyendo al abogado, que parecía aterrorizado. La biblioteca, con sus altos techos y sus paredes oscuras, se había transformado en un teatro. Mark, inicialmente furioso, se detuvo a medio camino, confundido por el aparato tecnológico. ¿Qué demonios estás haciendo, Elena? ¿Es esto una broma de mal gusto?, preguntó con desdén, pero una pizca de verdadero terror se filtraba en su voz. No es una broma, Mark, le aseguré, mis ojos fijos en los suyos, sin parpadear. Es la verdad que has intentado enterrar bajo la codicia y la manipulación. Vas a escucharla, voluntad real, de papá, no la que tú le coaccionaste a firmar. Conecté el teléfono al proyector y al altavoz con movimientos precisos. El pequeño proyector zumbó suavemente al encenderse, proyectando un pequeño cuadrado de luz blanca en la pared de caoba. Busqué el archivo en mi teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y éxtasis. Mark intentó intervenir, avanzando rápidamente. ¡Basta! No te atrevas a tocar eso. Pero yo fui más rápida. Mis dedos presionaron, reproducir. La sala quedó en un silencio absoluto, esperando el sonido que cambiaría todo para siempre. Mis dedos presionaron, reproducir. La sala quedó en un silencio absoluto, esperando el sonido que cambiaría todo para siempre. El silencio fue, paradójicamente, el primer sonido, un microsegundo de pura estática, el tenue zumbido eléctrico del pequeño altavoz de alta fidelidad, antes de que el aire de la biblioteca, cargado con el aroma a caoba antigua, cera pulida, y el perfume mustio de las flores de luto, fuera perforado por una voz. No era la voz fuerte y dominante de Federico en sus mejores años, sino un murmullo quebrado, una sombra espectral.
El sonido era sorprendentemente claro, a pesar de la distancia original. El micrófono del teléfono, colocado estratégicamente en el jarrón, había capturado con fidelidad la atmósfera confinada del estudio. Se escuchó primero el suave crujido de un papel, y luego, inconfundible, la voz baja y controlada de Mark. Padre, entiéndalo, no es una cuestión de afecto sino de estructura fiscal. Si usted lega la Quinta Esmeralda a Elena, el impuesto sucesorio será catastrófico, sin mencionar la gestión de los arrendamientos. Es un activo que requiere. Mark, que se había quedado congelado a 2 metros de mí, con la mano extendida en un intento fallido de arrebatarme el equipo, soltó un gruñido. Su rostro, que un instante antes había reflejado solo desdén, se transformó. Era una máscara de incredulidad y un terror repentino, como si le hubieran disparado con una verdad invisible. «Es una manipulación. Esa grabación está editada», siseó, pero su voz era débil, ya desprovista de la autoridad que había ejercido minutos antes. Nadie en la sala le prestó atención. Tía Sofía, sentada en la cabecera de la mesa, se había inclinado ligeramente hacia adelante, sus ojos grises fijos en el altavoz, su postura de juicio eterno momentáneamente reemplazada por una concentración absoluta. El abogado, un hombre meticuloso y nervioso, se llevó una mano temblorosa a la corbata, su profesionalismo desmoronándose ante la erupción de lo personal y lo legalmente explosivo. La voz de Mark continuó, fría y persuasiva, tejiendo la red de culpa y cálculo. Ella nunca ha sabido invertir, padre. Recuerda el incidente de la galería, hace 15 años. Un despilfarro. Es su deber, como guardián de la fortuna, protegerla de los caprichos de una mujer que solo ve el lujo, no la responsabilidad. El vapor de ese día, el recuerdo del té caliente en mis dedos, regresó con una punzada. Era la misma mentira vil, pero escucharla ahora, amplificada y objetivada, era mucho más potente que revivirla en silencio. La galería que Mark mencionaba, era una pequeña inversión en un proyecto artístico que papá había alentado, y que había fracasado. Mark lo había convertido en la prueba definitiva de mi ineptitud financiera. Luego vino la voz de papá, un sonido que me desgarró el alma. Era apenas un susurro, rasposo por la enfermedad, imbuido de una desesperación silenciosa. Mark, por favor. Elena, ella necesita la estabilidad. Ella se ha sacrificado. El uso de la palabra sacrificado resonó en la biblioteca. Yo, que había soportado la humillación de ser llamada aprovechada, por mi entrega incondicional, sentí un nudo apretarse en mi garganta. Ese susurro de mi padre, era mi reivindicación. Mark lo interrumpió sin piedad, su tono elevándose apenas un punto, suficiente para aplastar cualquier resistencia. El sacrificio es admirable, padre, pero no es una moneda de cambio legal. Además, ella eligió quedarse. Usted sabe que ella no tiene la aptitud para los negocios. Yo sí. Yo mantendré la integridad del patrimonio, y le daré a Elena un estipendio generoso, más que suficiente para sus necesidades modestas. Mark avanzó hacia la mesa, sus manos temblando de rabia pura. Su puño se cerró, y por un momento pensé que iba a destrozar el equipo. Pero había demasiados testigos, y la voz de la grabación era su carcelero. «¡Apágalo, Elena! Esto es ilegal. Una violación de la privacidad», Mark gritó, su voz rompiéndose. «La ilegalidad fue tu coacción, Mark», repliqué, sin levantar la voz, el contraste entre mi calma y su histeria sirviendo solo para aumentar la verosimilitud de la prueba. El pequeño proyector seguía proyectando ese cuadrado de luz en la pared de caoba, una especie de reflector silencioso sobre la verdad que se revelaba. Mi mente estaba inundada por el miedo residual, pero la adrenalina de la justicia me sostenía. Había soñado con este momento, temido este momento, y ahora que estaba ocurriendo, sentía una quietud dentro de la tormenta. Ya no era la Elena inexperta y frágil, era la hija que había guardado la última voluntad honesta de su padre. La grabación continuó, entrando en una fase más técnica. Mark comenzó a hablar sobre las cláusulas específicas, sobre cómo la responsabilidad fiduciaria exigía la reestructuración de la herencia, para evitar que los activos cayeran en manos irresponsables. Si usted no modifica la cláusula 7.2, Mark insistía, su voz ahora con un matiz de amenaza velada, tendré que cuestionar la capacidad mental de usted en el tribunal, padre. Y eso es algo que no queremos, ¿verdad? Sería un escándalo. Destruiría su reputación. Yo puedo protegerlo de eso, si simplemente firmamos esta adenda. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación de que Mark había amenazado a su padre enfermo con un litigio público sobre su capacidad mental, era un veneno que no podía retirarse. No se trataba solo de dinero. Se trataba de una traición moral que iba más allá de la codicia habitual en las disputas de herencia. Tía Sofía, la matriarca, cerró los ojos brevemente, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para soportar. Podía sentir el cambio de temperatura en la sala,
El juicio que antes pendía sobre mí, ahora se había trasladado inequívocamente sobre Mark. Mark, al darse cuenta del impacto devastador de sus propias palabras grabadas, giró desesperadamente hacia el abogado, el señor Montalvo. Montalvo, haga algo, esto es inadmisible como prueba. El abogado, pálido y sudoroso, dudó visiblemente. Mark, señor Mark, la voz de su padre, la coacción es clara. Es una falsificación. Mark rugió, finalmente perdiendo el control. Sus movimientos se hicieron erráticos, su cuerpo tenso bajo el traje de luto. Volví a hablar, manteniendo mi tono bajo y factual, para contrastar con su explosión. La grabación tiene metadatos inalterados, Mark. Marca de tiempo, ubicación. Fue grabada 10 semanas antes de la muerte de papá, justo en el momento en que tú le forzaste a firmar el codicilo que nos desheredaba. El recuerdo de Federico, consumido por la enfermedad y la culpa, era tan palpable que sentí su dolor. Papá, en ese momento, no temía por el dinero, temía por el escándalo que Mark había prometido desatar sobre su nombre si no cooperaba. Mark había jugado con el honor de un hombre moribundo. La grabación entró en los últimos minutos cruciales. Se oía un silencio prolongado, roto solo por la respiración dificultosa de mi padre. Finalmente, la voz de Federico regresó, infinitamente triste, resonando con una resignación amarga que era casi peor que la ira. Hazlo, Mark. Firma. Pero quiero que sepas que esto no es mi deseo. Hazlo, Ma. Mi deseo es que Elena se quede con la casa. Que esté segura. Tú lo sabes. Me has robado mi última voluntad. Hubo un sonido ahogado, posiblemente un sollozo reprimido o una tos dolorosa. Te perdono, Mark, por ser un mal hijo. Pero no por esto. Nunca por esto. La frase final de mi padre. Me has robado mi última voluntad. Cayó sobre la biblioteca como un martillo de juicio. Era la condena definitiva, pronunciada por el hombre al que Mark afirmaba proteger. El altavoz emitió un último clic sutil antes de que el silencio regresara. Un silencio más profundo y pesado que el anterior. Un vacío resonante lleno de verdades incómodas. Mark se quedó de pie, su boca abierta, sus ojos desorbitados. El color había huido por completo de su rostro, dejándolo de un tono ceniciento. Ya no era el heredero victorioso. Era un hombre expuesto, desnudo ante el juicio de su propia familia. Me permití un momento para saborear la verdad. No el triunfo, sino la paz de haber cumplido la promesa no dicha a mi padre. Guardé el altavoz y el proyector en mi bolso con movimientos lentos y precisos. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por la fría satisfacción de la justicia. La primera en reaccionar fue tía Sofía. Se levantó de su silla, un movimiento lento y majestuoso que atrajo todas las miradas. Su vestido negro se deslizó sobre el cuero, y el sonido fue el único que rompió el silencio. Miró a Mark, y en sus ojos no había ni ira ni sorpresa, solo una profunda, desoladora decepción. Mark, su voz era grave, con una autoridad que ni siquiera Mark podía ignorar. Has deshonrado el luto de tu padre. Y has deshonrado su memoria. Lo que has hecho es incalificable. Mark intentó recuperarse, buscando una última defensa, aunque era inútil. Tía Sofía, ella falsificó esto. Es una conspiración. Tía Sofía levantó una mano, deteniendo su torrente de mentiras. He conocido la voz de mi hermano Federico durante 70 años. Sé lo que escuché, y sé que Elena no tiene la malicia, ni la habilidad técnica, ni la necesidad de fabricar semejante confesión. Se giró hacia el abogado. Señor Montalvo, lo que acabamos de escuchar constituye prueba fehaciente de coacción moral, y posiblemente, fraude testamentario. ¿Cuál es su deber ahora? El abogado, visiblemente aliviado de tener una dirección clara, se enderezó. Abrió su maletín y sacó un documento. Mi deber es proteger la voluntad real del señor Federico. Si la coacción es probada, el codicilo firmado bajo esa presión es nulo y sin efecto. El testamento anterior, que asignaba la propiedad familiar a la señor, Mark sonrió, una mueca petulante y bien ensayada que acentuó las líneas de satisfacción alrededor de sus ojos codiciosos. Se recostó en el sillón de cuero de papá, cruzando las piernas con una arrogancia que me hizo apretar los puños bajo el dobladillo de mi vestido oscuro. Sé que esto es duro, Elenita, dijo, utilizando ese diminutivo condescendiente que siempre me había hecho sentir pequeña e insignificante. Pero la adultez es dura. Sin el colchón de papá, tendrás que ser creativa. Entiendo que los últimos años fueron pashto cómodos, pero esa etapa ha terminado. Hizo una pausa dramática, disfrutando de la humillación que me infligía. Quizás puedas vender esas artesanías que haces, o finalmente buscar un trabajo real, uno que no implique cuidar a un anciano a cambio de promesas de dinero fácil, continuó,
y su tono de superioridad era una afrenta personal. No te preocupes. Si decides vender la casa de la playa, te daré un buen precio por ella, por el valor sentimental que pueda tener para ti. Considera esa propiedad como tu liquidación por los servicios prestados. El sarcasmo en la palabra servicios fue un puñal retorciéndose en una herida abierta. Sentí el peso de la mirada de tía Sofía, una condena silenciosa que, en esa familia, pesaba más que cualquier cláusula legal. Mark estaba en la cima de su gloating, saboreando cada segundo de mi demolición pública, convencido de que yo era solo una víctima muda y desheredada. Mientras Mark se inclinaba hacia adelante, listo para asestar la estocada final sobre mi futuro incierto y mi supuesta ineptitud, hice algo que rompió el guión que él había escrito para este día. Me levanté lentamente, sin prisa, mi cuerpo obedeciendo a una calma helada que contrastaba violentamente con el torbellino de rabia que sentía por dentro. La silla de caoba raspó ligeramente el suelo de madera, un sonido minúsculo, que en esa atmósfera cargada y tensa, resonó como el disparo de un arma. Todos en la biblioteca, incluyendo al abogado y a los primos silenciosos, giraron la cabeza hacia mí, sorprendidos por mi interrupción. Mark frunció el ceño, molesto por la pausa inesperada en su monólogo triunfal. Ya terminamos, Elena. ¿Qué haces? Siéntate. El abogado tiene que irse, espetó, intentando recuperar el control de la sala. No es necesario que te preocupes por mi futuro financiero, Mark, respondí, y mi voz salió sorprendentemente firme, sin rastro del temblor que sentía en el estómago. Era la voz de alguien que había pasado años practicando el silencio, y que finalmente había decidido hablar. Y no voy a vender la casa de la playa. De hecho, tengo algo que me gustaría que la familia escuchara. Algo que papá quería que todos supiéramos, aunque no lo dejó escrito en este documento. Caminé con pasos deliberados y lentos hacia la mesa de roble, donde el abogado había instalado un pequeño proyector multimedia de alta definición. Papá había insistido en que ese aparato se quedara en la biblioteca para sus presentaciones. Mark, dándose cuenta de que mi calma no era sumisión sino amenaza, se puso de pie abruptamente. ¡Basta, Elena! Esto es inapropiado. No hay nada más que discutir. No intentes crear un escándalo, me exigió, intentando tomar mi brazo, pero yo ya estaba fuera de su alcance, concentrada en la tarea técnica. La tía Sofía, la matriarca de la familia cuya aprobación era la ley social, levantó una mano hacia Mark, deteniendo su avance. Sus ojos, normalmente llenos de juicio, ahora mostraban una profunda curiosidad. Déjala, Mark. Si tu hermana tiene algo importante que revelar en este momento, que lo haga. Ya hemos oído suficiente formalidad. Es hora de la verdad, si la hay. Ese pequeño gesto de la tía Sofía fue mi salvoconducto. En ese instante, supe que ella, a diferencia del resto, valoraba la honestidad brutal por encima de la fachada familiar. Mis dedos, aunque levemente fríos, encontraron el cable auxiliar que colgaba del proyector. Lo conecté a mi teléfono. Abrí la carpeta oculta donde había guardado en secreto el archivo de audio. Había vivido con el peso de ese secreto, esa prueba irrefutable, durante semanas, sintiéndola como una piedra helada en el pecho. Ahora, se sentía como una bala lista para ser disparada. El título del archivo era solo una fecha, anodina, pero su contenido era una bomba. Pulsé. Play. La voz de Mark, clara, resonante, y completamente innegable, llenó la sala a través de los altavoces de alta fidelidad. Era Mark, pero despojado de su máscara pública de hijo responsable y hermano cariñoso. La grabación empezó con un sonido áspero de fondo, como un roce de tela, seguido por el tono severo y autoritario de mi hermano. Voz de Mark, en la grabación, fría y calculada. Padre, tienes que entenderlo. Elena es un lastre. Lo que ha hecho por ti, estas atenciones, es lo que cualquier hija haría, por la promesa de heredar. Pero ella no tiene visión. Si le das el control de las acciones, las malgastará. Yo soy tu hijo mayor, el que mantiene tu legado, y el nombre de esta familia en alto. Tienes que cambiar ese testamento ahora mismo. Hubo un jadeo colectivo en la biblioteca, un sonido de horror contenido que se ahogó inmediatamente en la voz grabada. Mark estaba paralizado, su rostro pasando de la palidez al rojo intenso de la furia y el terror. Vio Z de Mark, continuando, ahora con un tono de amenaza velada. Si no lo haces, créeme, la reputación de esta familia se verá afectada de maneras que tú no quieres. ¿De verdad quieres que todos sepan que tu hija menor es una oportunista que solo te cuidó por dinero? ¿Quieres que se sepa que tuviste que depender de una aprovechada que te estaba extorsionando emocionalmente? La palabra aprovechada, la misma que Mark había usado hacía escasos minutos, resonó ahora con un peso de hipocresía que hizo temblar el aire. Mark intentó gritar, ¡eso es un montaje! ¡Apágalo ahora mismo! Pero su voz fue ahogada por la de mi padre, débil,
fatigada, con el eco de un miedo profundo e indefenso. Voz de Federico, en la grabación, suplicante. Mark, por favor, no me presiones, Elena es mi hija. Y ella se ha sacrificado por mí. Ella dejó su vida en el extranjero. No puedo desheredarla solo porque tú lo pides. Ella se merece algo más que la casa de la playa. Es mi voluntad. No la llames aprovechada, Mark. Voz de Mark, en la grabación, más fuerte, la amenaza haciéndose explícita. La llamo como es. Y si no me escuchas, padre, si no firmas este codicilo, te aseguro que haré públicas ciertas irregularidades fiscales que podrías haber olvidado mencionar hace años. No estoy pidiendo, estoy advirtiendo. ¿Quieres terminar tus días enfrentando a Hacienda por una tontería de hace 20 años? No lo creo. Ahora, el sonido de un bolígrafo siendo forzado y un suspiro tembloroso y entrecortado de papá resonó en la sala, el sonido de la rendición de un hombre agotado y acorralado. La grabación continuó por unos segundos más, capturando la respiración pesada de Mark y un silencio opresivo. La traición, la coacción, la pura ambición depredadora de Mark, todo estaba allí, en formato de audio de alta fidelidad, para que cada miembro de la familia lo escuchara sin lugar a dudas. Era la evidencia innegable de cómo Mark había manipulado el testamento de un hombre enfermo. El audio duró un total de 2 minutos y 45 segundos, pero se sintió como una eternidad, un lapso de tiempo donde la máscara de Mark se derrumbó por completo. Cuando el último eco del suspiro de mi padre se desvaneció, y el silencio digital regresó, el silencio de la biblioteca fue catastrófico. No era un silencio normal de pausa o reflexión. Era un vacío sordo, tan denso que parecía haber succionado todo el oxígeno de la habitación. No había cuchicheos, no había movimiento. Los parientes que segundos antes miraban a Mark con admiración por su supuesta astucia financiera, ahora lo miraban con una mezcla de horror, repulsión y una incredulidad helada. Yo me mantuve erguida, la mano firme sobre mi teléfono, mi mirada fija en Mark. Él estaba completamente pálido. La sangre se había retirado de su rostro, dejando una máscara cerúlea, enfermiza. Sus ojos, antes llenos de victoria y soberbia, ahora reflejaban un terror primario, el miedo de un animal acorralado. Estaba expuesto, desmantelado, reducido a la imagen audible de su propia crueldad. Tía Sofía, la mujer que había dudado de mí, llevó ambas manos a su boca, sus ojos fijos en Mark como si nunca antes lo hubiera visto. La expresión de shock en su rostro era la validación que yo había esperado toda mi vida. El abogado, que había estado inmóvil durante la grabación, se ajustó las gafas con manos temblorosas, su profesionalismo cayendo a pedazos ante la evidencia de un crimen. Elena, esto es una falsificación, una manipulación barata. Lo sabes, es un truco para deslegitimar el testamento, balbuceó Mark, su voz rota, desesperada, tratando de construir una defensa que ya no tenía base. Intentó dar un paso hacia mí, un movimiento instintivo para silenciar la fuente de su destrucción, pero sus piernas parecían haberle fallado. Se tambaleó ligeramente. No es mi voz, es un montaje. Padre nunca haría eso. Es tu voz, Mark, repliqué. Mi serenidad ahora era absoluta, la calma que precede a la tormenta. Y sabes perfectamente que es la verdad. Esa grabación es de la semana antes de que papá se viera obligado a firmar el codicilo que anulaba mi parte justa de la herencia y te otorgaba el control total de las inversiones. La fecha y la hora están registradas. Sentí que la carga de años de desprecio silencioso y de su dolor invisible se disolvía con cada palabra que pronunciaba. Por fin, la verdad que yo había guardado en secreto ya no era solo mía. Era un sonido proyectado, un aire tóxico que asfixiaba solo a mi agresor. Yo había revelado la prueba, y la sala había juzgado al agresor. Mark se hundió en el sofá, cubriendo su rostro con las manos, y ese día, por fin, recuperé mi voz. Mark se hundió en el sofá, cubriendo su rostro con las manos, y ese día, por fin, recuperé mi voz. Mi voz, que durante años había sido deliberadamente baja, un murmullo conveniente, o un silencio útil, una herramienta para evitar el conflicto, y para pasar inadvertida, ahora resonaba en mi interior, con la autoridad de la verdad indiscutible. La calma que sentía, no era la ausencia de emoción, sino la destilación pura de la justicia largamente aplazada. Me mantuve donde estaba, junto al proyector, sintiendo el calor tenue que emanaba del aparato que acababa de proyectar la destrucción de mi hermano. El teléfono, aún en mi mano, ya no se sentía como el peso abrumador de un secreto, sino como el cetro helado de un nuevo y doloroso reinado. Observé a Mark, la imagen de él, un hombre de negocios implacable, de traje perfectamente cortado y corbata de seda, derrumbado en la felpa de un sofá Chesterfield, era la postal de su ruina. Su respiración era superficial y rápida, casi un jadeo de pánico que se filtraba entre sus dedos. El aire en la biblioteca, que normalmente olía a cuero viejo,
a papel amarillento y a cera pulidora, ahora percibía un ligero olor metálico, quizás la adrenalina que inundaba la sala, o simplemente el hedor químico y agrio del miedo. Tía Sofía rompió el silencio con un sonido sordo y seco, como si hubiera soltado algo pesado sobre la mesa de café. Miré hacia ella. Se había levantado de su silla de respaldo alto. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad que me había dado mi salvoconducto, ahora estaban endurecidos por una furia fría, una indignación que iba más allá de lo financiero. Para Sofía, la traición a la sangre, la vileza contra un padre moribundo, y la falta de honor, eran crímenes capitales que la fortuna no podía absolver. Ella no miró a Mark, miró al abogado, el señor de la Vega, cuyas manos aún temblaban al ajustarse las gafas, tratando desesperadamente de recuperar su compostura profesional. Señor de la Vega, dijo Sofía, y su voz, aunque baja, era la más cortante y autoritaria de la familia. Usted ha sido testigo. La prueba presentada anula la voluntad. ¿Puede la coacción de esta naturaleza anular un codicilo firmado bajo amenaza explícita? El abogado tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose visiblemente bajo el cuello almidonado. Su rostro, habitualmente impasible y curtido por años de litigios testamentarios, era un mapa de consternación profesional. Tía Sofía, si la prueba es auténtica, comenzó, y se detuvo, mirando a Mark, quien seguía encogido. Y la calidad del audio, la voz inconfundible de don Federico y del señor Mark, sugiere que lo es. Esto constituye una prueba irrefutable de influencia indebida y coerción. Anula la validez del codicilo. El testamento original de don Federico debe prevalecer, el que estaba en vigor antes de la fecha de esta grabación. Mark intentó levantarse de nuevo, un movimiento espasmódico y desesperado. No, eso es mentira. Están confabulados. Elena ha falsificado esto para robar lo que es legítimamente mío. El abogado está de su parte. Su voz ya no era la de un director ejecutivo, sino el chillido agudo y patético de un niño pillado robando galletas. Cállate, Mark, ordenó Sofía, y la palabra resonó con tal peso ancestral y moral que Mark se encogió en el sofá, como si le hubieran disparado una descarga eléctrica. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el tic-tac monótono y pesado del reloj de péndulo en la esquina, un recordatorio de que el tiempo, inexorablemente, estaba pasando y cobrando su precio. Di 2 pasos lentos hacia la mesa, asegurándome de que Mark me viera sin que pudiera alcanzar. La última palabra de Mark se desvaneció, no interrumpida por mí, sino aniquilada por el clic metálico que hice al pausar la grabación. El eco de la voz de mi padre, temblando al suplicar, Mark, por favor no me obligues a hacer esto, Elena es mi hija, también tiene derecho, resonaba aún en el ambiente pesado y cargado de la biblioteca. Había terminado, no había más que escuchar, solo quedaba el juicio. La sala quedó en un silencio absoluto, tan denso que casi se podía mascar, como si el aire mismo se hubiera solidificado en incredulidad. Mis tíos, mis primos, e incluso el notario, licenciado Ramos, estaban congelados en sus posturas, sus rostros pálidos reflejando la horrible verdad que acababan de presenciar. Los ojos de la familia estaban fijos en el pequeño dispositivo de grabación, que aún emitía un tenue brillo azul sobre la mesa de caoba. Mark fue el primero en reaccionar. Su arrogancia se derritió en un instante, reemplazada por un pánico visceral que le hizo saltar de la silla. Es una falsificación, una trampa. Elena siempre ha sido una mentirosa, una manipuladora, gritó, su voz aguda y quebradiza, muy diferente del tono dominante que había usado con papá en la grabación. Se inclinó sobre la mesa, con la intención obvia de arrebatarme el aparato, pero yo lo protegí rápidamente, guardándolo en el bolsillo interior de mi saco. No te atrevas a tocarme, Mark, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como una campana de cristal que suena después de una tormenta. Era la voz que había estado guardada en secreto durante años, ahogada por sus constantes menosprecios y la etiqueta de aprovechada. Acabas de escuchar la verdad que tu ambición te obligó a ocultar. Mark se giró hacia la familia, buscando desesperadamente un aliado, una pizca de la condescendencia que normalmente le ofrecían. Esto es ridículo. Van a creerle a esta aprovechada, que seguramente editó esto para sacar provecho. Ella siempre quiso más de lo que merecía. Su desesperación era palpable, y el sudor comenzaba a perlar su frente mientras sus ojos saltones barrían la sala, buscando clemencia o complicidad. El aroma a sándalo y cuero viejo de la biblioteca no podía ocultar el hedor metálico del miedo que Mark emanaba. Pero ya era demasiado tarde. El jurado más importante de la sala ya había emitido su veredicto. Tía Sofía, la matriarca, la mujer cuyo respeto Mark había codiciado toda su vida, se levantó lentamente. Sus movimientos eran deliberados y majestuosos. Ella no gritó ni lloró, simplemente miró a Mark con absoluto desprecio, y esa mirada,
fría y definitiva, fue más destructiva que cualquier grito. Tía Sofía, vestida de riguroso negro, alisó las arrugas inexistentes de su falda. Federico era un hombre débil en sus últimos meses, declaró, y su voz, normalmente fuerte, era un susurro helado que atravesó la sala. Pero nunca fue un hombre cruel. Y lo que escuchamos, Pai. Eso no fue una sugerencia, Mark. Fue coacción pura. Se acercó a Mark, deteniéndose a solo unos pasos de él, obligándolo a enfrentar su condena social. Los demás miembros de la familia se hicieron pequeños, deseando ser invisibles, pero no podían apartar la mirada del enfrentamiento central. Nos has humillado a todos. Nos has hecho creer que Elena era una pedigüeña, y que la última voluntad de tu padre fue desheredarla por su propio criterio. Nos hiciste partícipes de tu mentira. La palabra mentira resonó como un golpe seco en la sala de lectura. Mark intentó balbucear una defensa, algo sobre proteger el legado, pero tía Sofía levantó una mano, silenciándolo. No digas una palabra más, Mark. No ensucies más la memoria de mi hermano. La autoridad de tía Sofía era incontestable. En ese momento, Mark no solo perdió el testamento, perdió su posición en la familia. El licenciado Ramos, el notario que había permanecido en un incómodo silencio profesional, se aclaró la garganta, sintiendo que era su turno de actuar para restaurar el orden legal, si no el emocional. Con la debida disculpa, debo intervenir, dijo el abogado, ajustándose las gafas y moviendo una pila de documentos. Esta evidencia, si se verifica su autenticidad, y la naturaleza y el contexto, coinciden plenamente con las inexplicables modificaciones de última hora al documento, anula inmediatamente las cláusulas añadidas bajo coacción. Hizo una pausa dramática, mirando a Mark, que ahora se había encogido visiblemente, con los hombros caídos y las manos temblando. Por lo tanto, continuó el abogado, cerrando la carpeta de cuero con el testamento modificado, regresamos al documento legalmente vinculante anterior, el testamento que Federico firmó hace 5 años antes de la enfermedad, el cual estipulaba una división equitativa de los bienes entre Mark y la señorita Elena. Mark se quedó sin aliento, como si le hubieran golpeado en el estómago. El testamento original, que favorecía equitativamente a Elena, prevalecía. La justicia, aunque tardía, había sido inmediata y pública. Mark fue expuesto y rápidamente despojado de toda su autoridad moral y económica, frente a la familia que tanto se esforzó en impresionar. Su máscara de hombre de negocios impecable se había roto en 1000 pedazos. La mirada de todos volvió hacia mí. Ya no era la Elenita, insignificante y silenciosa. Era la dueña de la verdad. Podría haber gritado, podría haberme regodeado en mi victoria, pero extrañamente, no sentí la necesidad. Mi alma estaba ligera, liberada. El peso de años de desprecio silencioso se había esfumado. Recuperé mi voz, y lo hice hablando con una firmeza que nunca antes había tenido, dirigiéndome primero a Mark, sintiendo la fuerza de la verdad detrás de cada palabra. ¿Ves, Mark? Dije, mi voz calmada y resonante. No necesitaba el colchón de papá. Nunca lo necesité. Lo que yo quería, era que la verdad saliera a la luz, que no volvieras a utilizarme como el chivo expiatorio de tu propia avaricia. Me acerqué a él, y por primera vez, él retrocedió, sus ojos llenos de un miedo genuino. Tu humillación no fue solo hacia mí, fue hacia la memoria de papá. Y ahora, toda la familia lo sabe. Me giré lentamente hacia tía Sofía y el resto de la familia, que me observaban con una mezcla de arrepentimiento y asombro. Durante años, me hicieron creer que yo era la única culpable de la distancia entre nosotros, que yo era la aprovechada, la que nunca se esforzaba lo suficiente. Me humilló constantemente frente a ustedes, y ustedes lo permitieron con su silencio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de la euforia de la liberación, sintiendo el nudo de años de dolor desatarse. Guardé la prueba en secreto, no por venganza, sino porque sabía que este día llegaría, el día en que su propia codicia los obligaría a escuchar. Y hoy por fin me escucharon. El licenciado Ramos asintió con respeto, doblando la carpeta del testamento original. Señorita Elena, mis más sinceras disculpas por el malentendido. Los trámites de sucesión se iniciarán inmediatamente basados en el testamento original. No esperé a que Mark intentara una última, patética súplica. No esperé a que mis primos vinieran a ofrecerme disculpas vacías. Mi trabajo en esa sala estaba hecho. La humillación pública que había sufrido fue respondida con una verdad tan abrumadora que había pulverizado a mi agresor. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el peso de cada mirada en mi espalda, pero ya no me importaba. Había un nuevo tipo de respeto en esos ojos, uno que no se compraba con dinero, sino con la integridad que yo había mantenido en secreto. Me detuve en el umbral, volteándome una última vez para mirar la escena. Mark, sentado y derrotado, con la cabeza baja, tía Sofía negándose a mirarlo, la familia,
en un silencio atónito, con la vergüenza grabada en sus rostros. Tengan todos una buena tarde, dije, la voz clara y fuerte. Y salí de la biblioteca, dejando atrás no solo la casa de mi padre, sino también la sombra de mi hermano. Ese día todo cambió. Salí de esa casa sintiéndome, por primera vez en mi vida, la hija legítima, la mujer dueña de su propia dignidad. El sol me pareció más brillante, el aire más limpio. Me habían intentado silenciar y despojar, pero al final, la verdad que yo había guardado en secreto no solo me liberó, sino que destruyó al hombre que me humilló frente a todos. Había recuperado mi valor, mi herencia, y lo más importante, mi voz. Y ese poder, nadie me lo podría volver a quitar. El silencio de la sala había sido mi mayor triunfo. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el peso de cada mirada en mi espalda, pero ya no me importaba. Había un nuevo tipo de respeto en esos ojos, uno que no se compraba con dinero sino con la integridad que yo había mantenido en secreto. Era una mirada que no buscaba compasión sino comprensión, un reconocimiento tardío de la justicia. Mientras mis pasos me llevaban hacia el marco de madera oscura, noté el contraste de temperatura. El aire cerca de la puerta era ligeramente más fresco, una promesa del exterior, mientras que el interior de la biblioteca seguía denso, cargado con el olor persistente de la traición y la humillación recién cocinada. Me detuve en el umbral, volteándome una última vez para mirar el cuadro que había pintado mi verdad. Era una escena congelada, una fotografía de la derrota. Mark estaba sentado, pero no erguido como el Mark que había entrado, sino desplomado. Su impecable traje gris se veía arrugado y sudado. Su cabello cuidadosamente peinado se había desordenado por el constante paso de sus manos nerviosas sobre su cabeza. Su rostro, antes arrogante y con un brillo de superioridad innata, era ahora una máscara de cera pálida. Sus ojos, fijos en la alfombra persa, parecían buscar algún patrón en el tejido que le explicara cómo había caído tan rápido y tan bajo. No se atrevía a levantar la mirada. Sabía que la primera mirada que encontrara sería la de la condena irrevocable. El sudor frío le brillaba en la nuca, y sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero fue tan breve como un parpadeo. No era lástima por él, sino por el recuerdo del hermano que nunca tuve. Tía Sofía, en cambio, era la encarnación de la gélida justicia. Seguía de pie, a pocos metros de Mark, manteniendo la distancia como si su presencia la contaminara. La negrura de su vestido parecía absorber toda la luz, y su rostro estaba pétreo. No había ira teatral, no había lágrimas. Había algo mucho peor, desaprobación absoluta y final. Ella no se molestaba en mirar a Mark, su mirada se dirigía al vacío, como si ya hubiera borrado su existencia de su vida social. Había perdido a su sobrino favorito, el heredero putativo, y lo que quedaba era solo un miserable reflejo. Mark no había perdido solo el dinero, había perdido la aprobación de Sofía, y para él, eso era la peor de las bancarrotas. El resto de la familia, mis primos, los tíos menores, eran figuras borrosas de incomodidad. Se movían ligeramente, como buscando una salida que no existía. Sus gestos eran torpes, sus manos jugaban con los puños de sus chaquetas, o con los bordes de la mesa. Podía leer el arrepentimiento en sus ojos, no por el dolor que me habían causado, sino por haber sido cómplices involuntarios de una farsa tan vulgar. Ellos, la alta sociedad, que tanto valoraba la fachada, se habían permitido ser engañados por el más obvio de los trucos de avaricia. La vergüenza era un velo visible sobre sus rostros. El licenciado Ramos, el notario, era la única figura que conservaba cierta compostura profesional, aunque su nerviosismo se manifestaba en la forma en que manipulaba los documentos. El clic de su bolígrafo al asegurarlo en el bolsillo, era un sonido agudo en el silencio, un intento patético de afirmar que la ley, al menos, seguía funcionando en medio de la debacle emocional. Me quedé un momento más en el umbral, permitiendo que la gravedad de la situación se asentara sobre ellos. Me permití beber de la atmósfera de humillación que me habían obligado a respirar durante años, y que ahora, finalmente, los asfixiaba a ellos. Este era mi momento de la verdad, mi venganza silenciosa. Tengan todos una buena tarde, dije. La frase, tan mundana y formal, contrastó brutalmente con la intensidad dramática del momento. Mi voz no tembló. Era clara, fuerte, resonante. No era la voz de la niña asustada, ni la de la mujer resentida. Era la voz de la justicia satisfecha. No pedía permiso para irme, simplemente anunciaba mi partida como un hecho consumado. No había necesidad de gritar mi victoria. El silencio que dejaba atrás haría el trabajo por mí. Di media vuelta y crucé el umbral. El pasillo era largo, oscuro y silencioso, pero se sentía liberador. Al avanzar me despojé mentalmente de las cadenas que había llevado. Cada paso era la cancelación de un año de dolor, de un desprecio disfrazado de preocupación familiar. La casa de mi padre, que siempre había sido un lugar de juicio silencioso y puertas cerradas,
de repente se sintió hueca, desprovista de su anterior poder opresivo. Salí de la biblioteca, dejando atrás no solo la casa de mi padre, sino también la sombra de mi hermano, y con ella, la sombra que él había proyectado sobre mí. Al llegar a la pesada puerta principal de roble, la abrí sin dudar, sin mirar atrás. El sol de la tarde me golpeó con una fuerza casi física, cálido y envolvente. El contraste con la penumbra de la biblioteca fue dramático. Era como salir de una prisión húmeda y oscura hacia la luz del mediodía. El aire exterior fresco y con el aroma a jazmines recién florecidos del jardín, llenó mis pulmones. Respiré profundamente, saboreando el aire que no estaba viciado por el miedo ni la codicia. Ese día todo cambió. Salí de esa casa sintiéndome por primera vez en mi vida, la hija legítima, la mujer dueña de su propia dignidad. No era la Helenita, que pedía limosna o un poco de atención, era Helena, la heredera reconocida. El sol me pareció más brillante, el aire más limpio, y el ruido de los pájaros en el jardín, que antes había sido solo un murmullo de fondo, ahora se sentía como una sinfonía triunfal. Me habían intentado silenciar y despojar, pero al final, la verdad que yo había guardado en secreto no solo me liberó, sino que destruyó la base moral y social del hombre que me humilló frente a todos. Había recuperado mi valor, mi herencia, y lo más importante, mi voz, esa que había aprendido a modular con firmeza y calma, la voz que no gritaba, sino que afirmaba. Y ese poder, el poder de la verdad y la calma, nadie me lo podría volver a quitar. Mientras caminaba por el sendero de grava hacia la verja de hierro forjado, mi mente comenzó a procesar la magnitud de la victoria. No era el dinero era solo la prueba contable de mi legitimidad. Lo que realmente me importaba era la anulación de la narrativa que Mark había construido. La de la hermana inepta, la que no merecía el apellido ni la fortuna. Mark creía que el dinero le daba autoridad. Pensé, sintiendo el aparato de grabación aún seguro en el bolsillo interior de mi saco, un pequeño talismán de la verdad. Pero el dinero no compra el respeto. El respeto se gana o se pierde. En un solo acto de verdad, Mark había perdido todo su capital moral en el momento en que el eco de la voz suplicante de mi padre se había desvanecido. Había quedado expuesto no como un astuto hombre de negocios, sino como un matón mezquino, un hijo que había coaccionado a su propio padre moribundo. La humillación para él no era el reparto de la herencia, era el conocimiento público de su bajeza, frente a tía Sofía, frente a la familia que él tanto ansiaba liderar. Esa deshonra sería su verdadera condena, una que el dinero no podría mitigar. Me detuve un instante junto a la fuente ornamental del jardín, donde el agua cristalina salpicaba rítmicamente. Reflexioné sobre la paciencia, años de ser paciente, de aguantar las pullas y el condescendiente silencio de la familia. Años de saber que la prueba existía, pero que no podía ser utilizada hasta que el contexto fuera perfecto, hasta que su avaricia, la avaricia de Mark, los llevara a un punto de no retorno. Si hubiera sacado la grabación antes, habría parecido un mero berrinche, una lucha por dinero. Al esperarlo a él para que intentara despojarme del todo, mi defensa se convirtió en una revelación devastadora. El juicio había sido tan rápido como implacable. Desde el clic de la pausa hasta la declaración del licenciado Ramos, solo habían pasado minutos, pero esos minutos habían reescrito la historia de mi familia. Yo había entrado en la biblioteca como la figura marginal, y había salido como la figura central de la verdad. Abrí la verja, el chirrido del metal oxidado fue un sonido áspero que rompió la quietud de la tarde. Al salir a la calle, miré brevemente hacia la fachada de la casa, una mansión imponente de ladrillo rojo que había albergado tantos secretos. Ya no sentía pertenencia sino liberación. La casa ya no era un símbolo de mi fracaso o de mi necesidad, sino de la injusticia que había sido corregida. Nunca más seré un personaje secundario en mi propia vida, me prometí. La sensación de ligereza era casi embriagadora. El peso de la injusticia, que se había manifestado como una opresión física en mi pecho durante tanto tiempo, se había desvanecido. Ahora podía caminar erguida, sin tener que justificar mi existencia, mi posición, o mi derecho a heredar lo que mi padre legítimamente me había legado. El silencio de la sala, ese silencio tan denso que había masticado cada palabra de mi discurso final, había sido mi mayor triunfo. No un silencio de asombro ante el poder, sino un silencio de vergüenza ante la verdad desnuda. Mark había intentado llenarlo con gritos y acusaciones, pero yo lo había silenciado con la serenidad de quien sabe que no miente. Al alejarme, no miré hacia atrás para ver si alguien me seguía, o si Mark se atrevía a salir. No importaba. Mi camino ahora era solo mío, pavimentado por la integridad y la reivindicación. La ciudad me esperaba, pero no la ciudad que conocía, donde era vista como una pariente pobre, sino una nueva, donde yo era Helena, una mujer que había defendido su honor y había ganado. Mi herencia no era solo la mitad de la fortuna de Federico,
Mi herencia era la reconstrucción de mi identidad, y por primera vez, el futuro no era una amenaza incierta, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con mis propios colores, sin la sombra sofocante de la avaricia de mi hermano. Mi voz, recuperada en esa biblioteca silente, sería mi brújula de ahora en adelante. Había terminado la era de la sumisión y comenzado la era de la autoridad personal. Y eso, pensé mientras el sol se ponía, era un legado mucho más valioso que cualquier mansión o cuenta bancaria. La justicia, aunque tardía, había traído consigo una paz profunda e inquebrantable. Me sentí, finalmente, en casa dentro de mí misma.